de reporteras en Ciudad de México, reporteras a nivel nacional, que juraban que Nacho era el que iba a ganar, ¿no? Aquí está. Yo lo advertí, no me quise meter mucho más allá de lo que se sabe, pero esto iba a pasar. Laura Brugués decía, todo el mundo pensaba que sería Nacho Mier tras los amagos legislativos al Poder Judicial, su parlamento abierto para buscar una reforma al Poder Judicial, el tema de los fideicomisos que salió de diputados y el incumplir un acuerdo para destinar recursos para Otis, pero quedó Armenta en la propuesta mejor posicionada para el caso de Hombre. Ups. Cuando dicen todo el mundo, ¿a quién se refieren? ¿Quién es todo el mundo? Porque definitivamente los poblanos no son. ¿Quién es todo el mundo? La percepción que puedan tener a nivel nacional no es la misma que se puedan tener a los estados. Esto ya lo deberíamos saber porque no solamente ocurre en Puebla, ocurre en todos lados. Por ejemplo, cuando Morena ha perdido candidaturas, normalmente, ¿por qué ha sido? Porque la percepción nacional indicaba que iban a meter a un candidato y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Nuevo León? Percepción nacional, no, que Clara, que Clara, que Clara, que Clara Luz, que no sé qué. A nivel estado, la gente no quería Clara Luz, la gente no quería Clara Luz y la gente no votó por Clara Luz y Morena quedó en un cuarto lugar en Nuevo León. ¿Por qué? Porque la percepción a nivel nacional era una y en el estado era otra. Esa es exactamente la máxima y Puebla es el reflejo de esto. Yo les he explicado también muchas veces que el tema de Puebla es de estructuras y en Puebla hay al menos tres estructuras fuertes políticas. La marinista, la estructura de Mario Marín, la estructura de Moreno Valle y la estructura de Javier López Zavala. Estas tres estructuras, pese a que sus tres líderes, o uno está muerto, otro está encarcelado y otros dos están encarcelados, porque tanto Marín como Zavala están en el bote y Moreno Valle ya murió, pese a que los líderes no están físicamente en el estado, son estructuras que prevalecen y no han cambiado, ¿eh? No han cambiado. Si acaso van perdiendo poder porque se empiezan a diseminar las estructuras, pero las estructuras siguen. Y cuando me refiero a estructuras, ¿a qué me refiero? A la capacidad de la gente de convocar a otras personas y movilizar para sumarse a un proyecto político. Eso todavía pasa en Puebla. A eso súmenle las estructuras de Morena que se están formando. Cuando hablo de las estructuras de Morena en formación, hablo de morenistas, morenistas, morenistas que vienen siguiendo la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador y que se sumaron a la izquierda de toda una vida, que han empezado a encontrar espacios dentro del partido o que empiezan a ver estos espacios dentro del partido. Esas son las estructuras que se mueven en Puebla. ¿Quién mueve la estructura marinista? Alejandro Armenta. ¿Quién mueve la estructura morenovallista? Nacho Mier. ¿Quién mueve la estructura de Zavala? Se difumina entre ambos perfiles. Entre Zavala, o sea, la estructura de Zavala se suma un poco a Nacho y se suma un poco a Armenta. ¿Y la de Morena? ¿Quién mueve la de Morena? Claudia Rivera Vivanco. Entonces, cuando el Consejo Político Estatal en Morena toma sus decisiones, votan por un Julio Huerta que no es políticamente conocido en el Estado. Fue secretario de Gobernación 6 meses. Si acaso se le conoce por ser el primo de Barbosa, nada más. Y lo entrevisté y me sorprendió incluso la entrevista que hice con Julio Huerta porque había cosas que yo pensé que no iba a saber y las sabía. Pero aún así, Julio, pues es un perfil que no es conocido. Por mucho que gastó en espectaculares, que en fotos con la jefa de gobierno, ahora candidata, o coordinadora nacional Claudia Sheinbaum, por mucho que incluso decían a nivel estructuras que él era el dedo meñique de Claudia Sheinbaum, por mucho que Julio Huerta, y esto es neta, esto es anécdota, Julio Huerta, lugar al que iba a entrevista o algo, llegaba con un séquito de 20 personas. ¿Para qué? Desconozco, pero llegaba con un séquito de 20 personas Julio Huerta. Entonces, Julio Huerta, pese a moverse mucho y hacer mucho ruido, el tiempo en el que hizo ruido no es suficiente porque hay algo que es emblemático en el caso de Puebla. Puebla, los poblanos saben que cuando llega Barbosa, como tal, no hubo un cambio de política.
Lo he dicho muchas veces, la 4T con Barbosa llegó a medias, no llegó por completo. Porque Barbosa jaló a perredistas de los chuchos, ni siquiera a perredistas que estarían inconformes con, no, a perredistas de los chuchos. Porque Barbosa en algún momento también respaldaba el frente de Peña Nieto cuando estaba en el Senado. Porque Barbosa también en algún momento respaldó a Rafael Moreno Valle en sus inicios. Ya después se fue posicionando como opositor y todo esto, etcétera. Pero es más, a Barbosa en el Estado ni siquiera lo tenían conocido como tal, porque Barbosa hizo política nacional. Barbosa no había hecho política en el Estado durante muchos años. ¿Cómo sabemos eso? Porque vivimos en Puebla y porque el propio Barbosa se lo decía a su equipo. En una entrevista que hice con Olivia Salomón, justamente cuando Olivia me dice cómo es que entra al gabinete de Barbosa, es porque Barbosa le dice que él había hecho toda su política a nivel nacional y que necesitaba un perfil que pudiera llevar el tema de economía en el Estado y que no conocía más que le habían recomendado a Olivia. Barbosa había hecho política nacional. ¿Por qué gana en Puebla? Porque sí había muchas ganas en cuando muere la esposa de Moreno Valle, porque acuérdense que Puebla fue una elección extraordinaria, etcétera, etcétera. Ni siquiera el tribunal le dio la victoria a Barbosa en su momento, se fueron a tribunales, se fueron a extraordinario, etcétera. Cuando ya no hay perfiles morenovallistas, porque durante el morenovallismo nunca creció un liderazgo, no había liderazgos, todos se opacaron, nadie podía crecer más allá de Rafael Moreno Valle. Cuando esto pasa, la única opción viable se vuelve Morena y Barbosa, porque tampoco el PAN tiene claro qué hacer con su vida y el PRI dejó de existir. O sea, lo que hoy existe en Puebla del prismo es una babosada. El PRI, la gente no quiere al PRI y en la encuesta de Morena se reflejó que si hay alguien por quien no votaría nunca en su vida es por el PRI, porque el PRI que existe hoy, vaya, es un fantasma. El PAN que existe hoy en el Estado es el Yunque que nunca fue amigo de Moreno Valle. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué hago todo este contexto para que entiendan el momento que se vive en Puebla y por qué sabía desde el inicio que iba a ser el más complejo? Porque los perfiles que ahí están, en realidad, los únicos que eran nativos de la izquierda eran dos. El de Liz, la exsecretaria del Bienestar del Estado de Puebla, y el de Claudia Rivera Vivanco. Fueron los únicos dos perfiles nativos de izquierda porque nunca antes habían militado en otro partido. Después de estos le sigue el de Olivia Salomón y el de Rodrigo Abdala, que ellos vienen de la iniciativa privada y cuyo primer proyecto político es con Morena, pero trabajaron en la iniciativa privada. Y luego de ahí tenemos a los tres restantes, que vienen del PRI. Julio Huerta trabajó en el PRI. Armenta trabajó en el PRI. Y Nacho Mier trabajó en el PRI. Esto nos posiciona en un escenario en el que definitivamente lo que hoy vemos es que Puebla está apenas definiendo su ideología política después de tiempos muy oscuros, con un Moreno Valle que nunca permitió que los liderazgos surgieran y con un Barbosa que nunca hizo político, que no había hecho política en el Estado y que toda su política era nacional y que jaló perfiles de otros partidos y a nivel nacional para meterlos a Puebla, aunque no militaran con la izquierda. Hoy estamos en el momento en que por fin la 4T puede llegar a Puebla. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Consejo Estatal no había elegido a los únicos dos que estaban posicionados en la encuesta. El Consejo Estatal votó por Rodrigo Abdala, el Consejo Estatal, no es cierto, el Consejo Estatal vota por Olivia, vota por Rodrigo, vota por Julio Huerta y vota por Nacho. Y votan por Liz. ¿Qué es lo que pasa? Que ninguno de estos quedó. Queda Armenta y queda Claudia. Claudia completamente antibarbosista. Claudia Rivera Vivanco la han criticado mucho, yo la critiqué mucho por su gestión como presidenta municipal, porque evidentemente ella nunca había participado como tal en la política, no lo había hecho y se notó la inexperiencia y además Barbosa traía pleito casado con ella se echa los medios encima, entonces la perspectiva mediática que hay en torno a Claudia Rivera no era la mejor y hoy por hoy le sigue pasando factura. Y queda Armenta.
que en realidad Armenta, mucho me dicen, es que es de Monreal, es que es de Marín, es que es de Barbosa. Quiero recordarles uno, sí, efectivamente, Armenta, lo dije hace un minuto, era priista. No solamente priista, fue secretario con Mario Marín y aparte fue dirigente estatal del PRI y fue candidato del PRI, ha sido diputado del PRI, ha sido coordinador del PRI, o sea, ha tenido muchísimos cargos territoriales por el PRI. Si algo conoce Armenta y sabe muy bien es campaña y hacer campaña estatal. Lo sabe hacer y muy bien. Y es buen candidato. ¿Qué es lo que pasa también con Armenta? Que Armenta se mueve muy bien donde necesita moverse. En el Senado se tenía que acomodar y el perfil era Monreal, se acomoda. Con Barbosa tuvo conflictos en la extraordinaria, pero después lo solucionaron por el bien mayor. O sea, al final Armenta, político, político hasta el final. Armenta es uno de esos políticos que, y no lo digo vaya, porque lo conozca y demás, sino que Armenta es uno de esos políticos que donde tiene que sonreír, sonríe y en donde se tiene que acomodar, se acomoda. Punto. Eso es lo que no me encanta, de hecho, de Armenta. Que no hemos visto a un Armenta ejecutor como tal, porque siempre se ha estado acomodando en donde le conviene acomodarse o donde necesita acomodarse. Es más, si Armenta llegara a quedar como el candidato, debería de depurar a gente de su equipo que lejos de ayudarle, le resta. Y Claudia, como les explico, pues ella trae todo el antisistema Barbosa, entonces todo lo que sea barbosista está en contra de ella. ¿Qué pasa con el Consejo Estatal de Morena en Puebla? Que muchos eran barbosistas. Cuando entra Barbosa, entra Barbosa y acuérdense que entran y ellos empiezan a mover las estructuras estatales, entonces prácticamente entra toda la gente de Barbosa. Y eso hoy por hoy se reflejó también ahí en el Consejo. Entonces, el caso de Puebla es emblemático justo por esto, el primero, porque es el único estado en el que ninguno de los dos que quedaron, que salieron encuestados, fueron elegidos por el Consejo Estatal. Entonces, el Consejo Estatal y su elección quedó completamente exhibida. El Consejo Estatal y su proceso interno no sirvió para nada y de hecho deja una lección muy importante y es el Consejo Estatal se puede equivocar y puede estar sesgado y no necesariamente es la voluntad del pueblo. Una. Y dos, ¿qué otra lección nos deja? Que no por muchas lonas y no por muchas por mucho que le inviertas a tus redes sociales, no por mucho que le metas a tu campaña, quiere decir que eres el mejor. Y tampoco, no por mucho que digas que eres el cercano a o que te tomes tantas fotos con la candidata, quiere decir que efectivamente eres el cercano o va a ser candidato. Eso no pasa. Armenta se viene posicionando para ser candidato desde hace un buen rato y Claudia también. El factor acá fue Nacho. ¿Y por qué hay una ruptura con el caso de Nacho Mier? Porque Nacho creía que la tenía segura. Nacho sí creyó que la tenía segura. En el único estado, bueno, no también en Jalisco, pero el único estado después de Jalisco, antes de Jalisco, en el que no hemos visto a un candidato o a uno de los aspirantes estar en la rueda de prensa es el de Puebla. ¿Por qué? Porque cuando está terminando la reunión, Nacho Mier toma la decisión de salirse, ¿no? Y empezamos a ver que Nacho Mier no aceptó ningún tipo de comentario respecto a su salida. Los reporteros que estaban en el lugar intentan acercarse a Nacho Mier y pues no, Nacho Mier no, o sea, salió corriendo y atrás de él salió toda. Fernando, Fernando, Fernando. Ahí está. O sea, y Nacho iba con todo su equipo. Nacho iba con todo su equipo. Estaba Fernando Manzanilla, que de hecho lo he platicado también. Fernando Manzanilla es cuñado de Rafael Moreno Valle. La esposa de Fernando Manzanilla es hermana de Rafael Moreno Valle, el exgobernador. Entonces, ahí está. Eso es justamente lo que está pasando. Ahí Nacho se sale, no quiere dar declaraciones y demás. Y lo siguiente que vemos, que aquí es donde entra mi segundo, se los dije, es que yo por la tarde les explicaba que sabía que alguien iba a romper. La neta, hoy lo puedo confesar, no tenía claro quién iba a ser. Yo no tenía claro quién iba a ser, pero sabía que al menos en Puebla uno iba a terminar quebrándose. ¿Por qué lo sabía? Porque lo que le invirtieron, yo no sé en los demás estados, no los recorrí, pero Puebla, estoy ahí cada semana. En Puebla era
De a tiro por viaje, Barda, espectacular, espectacular con portada de revista. Te aparecían hasta en la sopa. O sea, era una cosa que yo dije, neta, tanto le están metiendo. Y era una cosa que, qué cosa tan asquerosa. O sea, era de meterle dinero. Y esto lo hizo Armenta, lo hizo Nacho, lo hizo Julio. Al menos ellos tres le metieron una cantidad de publicidad en las calles. Conforme avanzaban las semanas, ya hasta veías las brigadas en las esquinas, en los semáforos, como si ya fuera campaña. Y veías literal, el sábado veías una brigada de Armenta en la esquina del semáforo del Boulevard 5 de Mayo y al siguiente día era la de Nacho, en la misma esquina. Se iban persiguiendo. Por eso sabíamos que alguien iba a romper, porque lo que le invirtieron, la cantidad de lana que le destinaron y la competencia que había particularmente entre los primos era muchísima. Julio ahí como que también entraba al quite, pero al final Julio se empieza a desinflar. Digamos que el auge de Julio fue pues cuando renuncia a la secretaria de Gobernación, los cuestionamientos que tuvo y puf, se desinfló. Tan. Alguien iba a romper. Y quien anuncia que podría, pero todavía no lo acepta, es Ignacio Mier. Y aquí Nacho nos está dejando un camino que ya habíamos escuchado antes, dice Ignacio Mier. Después de, mientras Morena estaba dando la rueda de prensa del caso de Puebla, Nacho Mier dice lo siguiente. Este día, la Dirección Nacional de Morena dio a conocer los resultados de las encuestas para la definición de las coordinadores y coordinadoras de la defensa de la Cuarta Transformación en las 9 entidades federales, donde se renovarán los gobiernos locales para el próximo año. Dice también, los datos de las encuestas demuestran que nuestro movimiento es una gran esperanza de transformación para nuestro país. Respecto a los resultados del Estado de Puebla, por responsabilidad, congruencia y consistencia, fijaré mi posición referente a estos una vez que consulte con las miles de poblanas y poblanos que generosamente me brindaron su apoyo. ¿Les suena que esto ya lo hemos escuchado antes? No sé, ¿se les hace conocido este discurso? Porque a mí sí. Y todavía ni siquiera les pongo el video. Pero a mí claramente se me hace muy, muy familiar, sobre todo esto de voy a consultar con las miles de poblanas y poblanos que me brindaron su apoyo. ¿Quién hizo algo así? Ebrard. Cuando Ebrard se acordaran, fue la misma dinámica de Marcelo. Antes de que se dieran los resultados, se sale, se van, no dan declaraciones. ¿Qué pasó con Marcelo en el Nacional? No estuvo ni siquiera, no estuvo presente. 2, sale y dice Marcelo cuando fue lo de Claudia que iba a consultar con la gente que los apoyó. Y 3, nos avisa que nos avisará en posteriores días, pero que es integrante de Morena, que es fundador del partido y que nunca le ha, que este no es un tema de cargos, sino de la transformación del país. Eso mismito dice Nacho. O sea, lo mismo que le estoy leyendo, con otras palabras, obviamente, pero es exactamente lo mismo que le estoy escuchando ahora a Nacho Mier, se lo escuchamos ya a un Marcelo Ebrard en su momento. Ya se lo habíamos escuchado, ahí está. Nacho continúa diciendo que nunca le han importado los cargos, sino la transformación del país. Entonces, si nunca le han importado cargos, ¿por qué se salió y no estuvo ni siquiera presente en la encuesta? Uno pudiera entender que tenga que decidir si acepta o no la senaduría porque él quedó en el segundo lugar. Y acuérdense que el acuerdo de Morena es que el que quede en segundo lugar va para el Senado. Entonces, vaya, él ya tiene un lugar en el Senado básicamente asegurado. Nacho es natural que quizás quiera consultar si se avienta o no por la senaduría, pero si nunca le han importado los cargos porque no estuvo en la rueda de prensa. Y luego dice que el domingo va a consultar y ya nos va a decir qué onda. Escuchen lo que dijo Nacho Mier para ver todavía mayores coincidencias con un discurso que ya conocemos.
Buenas tardes a todas y a todos. Especialmente les mando un saludo y mi gratitud de siempre a las promotoras y promotores comunitarios del Instituto Mexicano para la Transformación. Quiero decirles que recién está terminando la reunión con las casas encuestadoras, la dirigencia de nuestro movimiento a nivel nacional, Mario Delgado, los dirigentes de los otros partidos aliados, Verde y el Partido del Trabajo. Y como me comprometí con ustedes, antes de tomar cualquier decisión derivado de los resultados, primero se los iba a consultar. Ustedes me dieron su aprobación en asamblea para que pudiera yo aceptar participar como aspirante a ser el coordinador de nuestro movimiento en Puebla. Se dieron a conocer los resultados. Voy a tomar una decisión, pero siempre consultándolos a ustedes. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Primero, porque tengo palabra y así me comprometí. Segundo, porque no es el proyecto de un hombre, es el proyecto de todo un movimiento socialmente organizado. Tercero, porque es un asunto de congruencia y consistencia política. Así como empezamos a organizar desde la base nuestro proyecto, de la misma manera, cualquier decisión tiene que ser consultada con el pueblo, porque el pueblo organizado es el que salva realmente cualquier sociedad. La sociedad y las ciudades se forman por humanos, humanos que tienen sueños, que tienen esperanzas, que tienen dignidad, pero que también creen fielmente en la solidaridad y en la fraternidad. Por eso, queridas amigas y amigos, queridos promotores, queridas promotoras, vamos a convocar el próximo domingo 12 a los coordinadores regionales, subregionales, a los coordinadores municipales, a los coordinadores especiales en los municipios prioritarios, de la red de mujeres, de nuestra mejor versión, del proyecto de organización ciudadana, y también vamos a invitar al colectivo ciudadano que nos apoyó muchísimo. A los jovenachos van a estar presentes, en fin, toda nuestra estructura territorial, y vamos a tomar una decisión. Una vez que la tomemos el día domingo, yo saldré a fijar una postura en nombre de todos ustedes y después la vamos a hacer extensiva en cada uno de los municipios y de las comunidades. Les mando un abrazo. Recuerden dos cosas. Primero, hay que ser feliz, sonrían. Segundo, recuerden que el futuro se construye a partir de nuestra decisión. Se los mando con mucho cariño. Ya, ¿se acuerdan? ¿Escucharon eso de, lo dijo al revés, ¿no? Pero no se les olvide, todo va a estar bien. Sonrían. Yo no sé qué tanto van a aceptar los ebrardistas a Nacho, tomando en cuenta que fue Nacho quien frenó las iniciativas que presentaron los marcelistas en la Cámara de Diputados respecto a Guerrero. No sé qué tanto lo van a aceptar, no sé qué tanto pudiera llegar Nacho a sumarse. Igual y sí, igual y se les olvida, pero ya nos dio como luces en el camino de lo que podría pasar. Es la misma decisión que tendría que tomar Ebrard. O aceptan el Senado, porque los dos tendrían que aceptar el Senado, o se van a hacer su propio proyecto político. ¿Nacho podría ser candidato del PRI? Sí, podría ser candidato del PRI también. ¿Cómo sabemos eso? Porque Nacho tiene un respaldo que Armenta ya no tiene. Dicen que Armenta es muy cercano a Marín. Pues sí, pero Marín está en el bote. Nacho es muy cercano a Doher y Doher ha expresado públicamente su apoyo a Nacho Mier. Está bien, se dice y no pasa nada. Es una opción, podría ser una opción. Podría ser una opción, sobre todo porque el frente pues tiene el candidato del PAN, pero igual y toman la decisión de abrirse e irse solitos, como priistas. No sé qué tanto les ayude, pero